Link Start. Hola chicos y chicas, les traigo un nuevo video y espero seguir contando con su apoyo. Sin más que decir, iniciemos el video de hoy. Capítulo 8. Este insuflo viene del más allá. Tinasa sabía que un flujo interminable de meses y años podía pudrir a una persona. Por mucho que uno intente soportar el paso del tiempo, incluso el soportar se convertiría en una tarea. Estas personas pueden llegar a olvidar el concepto de dolor, una parte esencial de lo que es vivir como humano. Eso hizo que se preguntara qué había sido de la propia Tinasa. Había vivido una eternidad confiando solo en su propia fuerza de voluntad. ¿Todavía lo tenía? ¿Se había convertido en otra cosa? Quizás se engañaba a sí misma creyendo que aún lo poseía. ¿Y si se hubiera convertido en una tarea rutinaria? Si lo hubiera hecho, Tinasa pensó que lo mejor era simplemente morir ya. ¿Debería haber muerto ese día? La noche de la reunión con el enviado de Cuscuyo, Tinasa enfermó de fiebre. Lucrecia la atendió, explicando que había sido provocada por la fatiga psicológica. Como se había acordado, Lucrecia curó a Meredina, refunfuñando todo el tiempo, y también pasó la noche cuidando a Tinasa. Oscar solo pudo adivinar las cosas que las dos brujas hablaron esa noche. Todo lo que sabía era que cuando Tinasa se despertó a la tarde siguiente, después de que Lucrecia se hubiera ido, parecía renovada y había vuelto a ser la de siempre. ¿Me estás diciendo que hemos perdido la pista de ese burdo enviado? Ya ha abandonado la posada donde se alojaba. Es posible que también haya dejado la ciudad. Oscar frunció el ceño. Sentado en su mesa de estudio, cruzó las piernas mientras escuchaba el informe del azar. Poco antes, Als y Meredina habían visitado el estudio para disculparse formalmente por lo ocurrido el día anterior. Recordar el aspecto demacrado de Meredina, a pesar de no recordar nada del incidente, despertó una llama de ira en Oscar. Apostaría cualquier cosa a que fue él quien le hizo eso, pero no tenemos pruebas. Deberíamos abrir una investigación sobre Cuscuyo, declaró Oscar. Enviaré a un familiar. Le será más difícil evitar la detección mágica que a una persona normal, dijo Tinasa, haciendo una mueca mientras servía el té. Lazar la miró con ansiedad. Tomando una taza, Oscar miró a su bruja. ¿Podrías descansar un poco más? Ya sabes. Estoy completamente bien, de verdad, aseguró Tinasa. No me siento muy convencido, respondió Oscar. El vapor de su taza de té le hizo cosquillas en la cara. Abrió la boca y se llenó los pulmones con el maravilloso aroma. Tinasa observó al príncipe desde su lugar junto a él. Oscar sintió que quería decirle algo y la miró. ¿Qué pasa? Bueno, me preguntaba si podrías dedicarme 2 horas de tu tiempo cuando termines tu trabajo. Era la primera vez que hacía una invitación personal como esta. Oscar se preguntó qué le había pasado, pero no se molestó en preguntar. En su lugar, respondió. No me importa, ¿pero para qué? Para desahogar mi ira, respondió. Trae a Acacia, añadió. Muy bien, aceptó Oscar. Tinasa le sonrió y se marchó, mientras Oscar dejaba escapar un pequeño suspiro de despiste. En algún momento, Tinasa había dibujado una pequeña matriz de transporte en una esquina de su habitación. Oscar siguió sus instrucciones y se introdujo en ella, tras lo cual fue teletransportado a una sala circular que le resultaba familiar. Las paredes que le rodeaban eran de un tenue tono azulado y perfectamente lisas. Mirando hacia arriba, vio el atrio central. Todo lo que había más allá estaba demasiado lejos. ¿El primer piso de su torre? Preguntó. Correcto, contestó Tinasa, agitando ligeramente la mano para que la matriz de transporte desapareciera de la vista. ¿Por qué aquí? Se preguntó Oscar. Aquí, las paredes absorben toda la magia que las golpea, así que mis guardias están a pleno rendimiento, haciendo que tu barrera protectora sea prácticamente ineficaz. Además, no quiero que nadie nos vea, admitió Tinasa, vestida con una túnica negra de mago. Se alejó un poco de Oscar. Al hacerlo, le hizo un gesto para indicarle que también se alejara. Él obedeció y se alejó unos pasos. A partir de hoy, y durante un mes, quiero que entrenes conmigo aquí durante 2 horas cada día. Me esforzaré al máximo para no morir, así que da lo mejor de ti, dijo Tinasa. De repente, se agarró al aire. Una espada se materializó en su mano derecha. Oscar se quedó atónito durante un milisegundo, pero finalmente se dio cuenta de lo que estaba pasando y sonrió nerviosamente. Tinasa extendió su mano izquierda y en su palma surgieron llamas azules.
Empecemos, dijo, levantando el pie del suelo. Esta fue sin duda una forma de desahogarse. Aunque Tinasha había dicho que no se estaba conteniendo demasiado con Oscar cuando tuvieron su simulacro de batalla, eso fue un caso de igualar su lucha a la de él. Hoy, Oscar había aprendido de primera mano lo difícil que era luchar contra ella mientras atacaba desde una distancia segura. Bueno, es el primer día, así que supongo que es de esperar, observó Tinasha cuando terminó de curar las heridas de Oscar. Totalmente agotado, se había dejado caer en una silla del piso superior en cuanto ella los llevó allí. Oscar aceptó un vaso de agua que Litola le había servido. Miró a la bruja mientras le limpiaba la cara con un paño húmedo. ¿Puedo preguntar por qué acabamos de hacer eso? Hay muchas razones, y no puedo decírtelo todo, aunque supongo que si tuviera que explicarlo quiero que tengas muchas opciones. ¿Opciones? Pase lo que pase de aquí en adelante, no quiero que sientas que habría habido otro camino si hubieras sido más fuerte. Quiero que seas capaz de decidir qué camino quieres tomar entre una gran cantidad de opciones. Esa es mi razón, dijo Tinasha, acariciando la cabeza de Oscar de la misma manera que él lo hacía a menudo con ella. Lo acarició muy lentamente, mimando como lo haría una madre. Oscar se preguntó si tal vez había sido la propia Tinasha la que había sufrido el dolor de algún error por no haber tenido suficientes opciones. Reflexionando por un momento, el príncipe pensó que su suposición era probablemente correcta. Todos los días después de eso, Oscar se entrenó con la bruja. Solo fue durante 2 horas, pero como recibió una cantidad considerable de magia, durmió como un muerto para recuperarse de la fatiga de todo aquello. Ella curaría sus heridas, por supuesto, pero evidentemente, no se podía hacer nada con su agotamiento. Probablemente no había recibido un entrenamiento tan intenso desde que era un niño, cuando comprendió por primera vez lo que significaba la maldición y solo deseaba ser fuerte. La bruja le enseñó a fondo a defenderse de los ataques a distancia de los magos poderosos, así como de los ataques a media distancia de los magos más hábiles en otros tipos de batalla, todo ello por su cuenta. Hubo ocasiones en las que luchó contra él uno a uno, y otras en las que desplegó a sus familiares como vanguardia, variando los tipos de ataques. Ya deberías ser capaz de ver la magia, señaló Tinasha, deteniendo su lanzamiento mientras él separaba sus piernas, que estaban enredadas en lianas invisibles. Pudiste verla durante el simulacro de batalla, ¿no es así? No dejes que afecte a tu estado mental. Eso es más fácil de decir que de hacer. No puedo verla. Solo puedo sentirla, respondió Oscar. Incluso ahora, podía notar que había algo enrollado alrededor de sus piernas, pero no podía discernir qué era en absoluto. Se miró a sí mismo, intentando dar un paso adelante pero sin poder moverse. Tienes el talento en bruto para ser un mago, pero no creo que puedas. No estás hecho para ello. ¿Podría o no podría? ¿Cuál es? Preguntó Oscar con rotundidad. Tinasha se encogió de hombros y deshizo el hechizo que lo ataba. Han pasado casi 2 horas. Demos por terminado el día. Deberías tomar algo de azúcar y dormir un poco. Como si se lo hubiera ordenado, una ola de agotamiento real se apoderó de Oscar, que de repente se sintió muy somnoliento. Oh, espera, no te duermas aquí, gritó Tinasha asustada. Aunque Oscar escuchó las palabras, no respondió y en su lugar cerró los ojos. Cuando se despertó, se encontró acostado en una cama en una habitación oscura. No era la habitación de su castillo. Las heridas de su cuerpo habían sido curadas, la sangre había sido limpiada y se había puesto ropa nueva. Levantándose, miró por la ventana para ver la luna brillando sobre la naturaleza. No había ninguna otra habitación tan alta como esta. Tenía que ser el dormitorio de la bruja en el último piso de la torre. Al darse la vuelta, vio una pizca de luz que salía de la puerta que llevaba a la siguiente habitación. La abrió de un empujón y vio a la bruja de pie en el centro de una gran cámara, de espaldas a él. Había cambiado su aspecto con respecto a lo que había sido antes ese día. Ahora tenía el cabello recogido y llevaba una túnica encantada con una gran abertura en el lado izquierdo. Agitó la mano sobre un cuenco de adivinación, cantando a los sigilos que flotaban en el agua. Parecía estar concentrada y no se dio cuenta de que Oscar había salido de la otra habitación. Se acercó sigilosamente por detrás de ella y le acarició la pierna expuesta mientras besaba su esbelto hombro. Solo entonces Tinasha pareció darse cuenta de su presencia. Miró por encima de su hombro y sonrió. ¿Estás despierto? Tinasha parecía tan tranquila y serena que Oscar apartó la mano y frunció el ceño. Estás demasiado indefensa, se quejó. Estaba concentrada. Me daría cuentas y entrara un intruso. No quiero decir eso. Si alguien te manosea, deberías enfadarte con esa persona. ¿Tú eres el que me manoseó, y vas a decir eso?
Entonces no me toques, refunfuñó Tinasa. Me quejo mucho si me hace cosquillas o si me estorba. Ya estoy acostumbrada a que me hagas eso. Si te molesta tanto, entonces deberías ser tú quien se contenga. Oscar guardó silencio y Tinasa salió de la habitación. 5 minutos más tarde, regresó con un vino de frutas caliente con azúcar añadido. Envió un mensaje al castillo, dijo. Ah, siento que hayas tenido que hacer eso. Oscar aceptó un vaso y tomó un sorbo. Fue muy dulce. Mareantemente dulce. El único sorbo hizo que Oscar levantara la cabeza. Bébelo, le espetó la bruja, como si hubiera previsto su reacción. De mala gana, se volvió a llevar el vaso a la boca. Oscar consiguió tragar la mitad de la bebida azucarada antes de dejarla en el suelo. Sin permitir que Tinasa lo regañara, sacó un nuevo tema. Entonces, ¿qué es el poder mágico y la magia? Esa es una pregunta muy básica, murmuró Tinasa. Bueno, no sé la respuesta. Tinasa se sentó en una caja colocada junto a la ventana. La luz de la luna la iluminaba, proyectando una nebulosa sombra de su figura en el suelo. La magia es interferir en los fenómenos mediante el uso de un poder mágico que se extrae de la voluntad de un individuo. No entendí ni una palabra de eso. Déjame terminar, dijo Tinasa, con cara de exasperación. Chasqueó los dedos y las luces se apagaron en la habitación. El espacio estaba ahora tan oscuro como el exterior. Digamos que decido hacer que esta habitación sea luminosa, entonces la ilumino. Tanto si uso magia para manifestar la luz como si enciendo una lámpara, el resultado final es el mismo. Se ilumina, explicó Tinasa. Luego volvió a chasquear los dedos. La luz volvió a la habitación al instante. Esto es lo que significa interferir con los fenómenos mágicos por medio de tu propia fuerza de voluntad. En otras palabras, ya es lo que los humanos hacen normalmente al hacer su vida. La magia lo hace, no con su cuerpo físico o su habla, sino con el poder mágico. Oh, así que eso es lo que querías decir, respondió Oscar. Para profundizar un poco más, hay muchas reglas que rigen el tipo de interferencia que el cuerpo físico puede realizar. Dejar caer un objeto desde arriba, mover algo ejerciendo fuerza, etc. Pero, al mismo tiempo, también existen reglas de este tipo para la magia en el mundo. Sin embargo, aunque espacialmente estas reglas son las mismas que las del mundo visible, jerárquicamente, hay algunos lugares en los que difieren, por lo que normalmente no funcionan en la naturaleza. Simplemente existen. ¿Me estás siguiendo? Sí. Oscar asintió, sirviéndose un vaso de agua para ahuyentar el regusto dulce. Los magos utilizan el poder mágico para atraer esas reglas hacia nosotros e interferir con las cosas naturales que nos rodean. Así, mientras que no se puede mover una roca pesada mediante la interferencia física por mucho que se empuje contra ella, es fácil moverla si se utiliza un sistema de poleas y palancas. Este tipo de mecanismos son equivalentes a los hechizos en la magia. Si lanzas un hechizo y mueves dicha roca con poder mágico, habrás conseguido algo mayor que si no hubieras utilizado un hechizo, incluso con la misma cantidad de poder mágico. Cuanto más complicado es el hechizo, más difícil es lanzarlo, pero puedes obtener mayores resultados. Después de explicarlo, chasqueó los dedos de nuevo. Un patrón de hechizo de hilos rojos intrincadamente entrelazados apareció ante sus ojos. Debía tratarse de una configuración de hechizo. Lo descartó con un gesto de la mano y continuó. Solo conocemos algunas de las reglas de la magia, pero probablemente haya más por descubrir. Incluso en el caso de las que conocemos, la magia resultante será completamente diferente dependiendo de la configuración del hechizo que se utilice, ¿entiendes? Más o menos. Oscar entendía las ideas básicas, pero de repente se había sentido como transportado a una sala de conferencias. ¿Qué decide si tienes poder mágico o no? No sabemos si lo determina el cuerpo o el alma, pero es totalmente hereditario. El linaje parece tener cierta importancia, pero no es una garantía. Las personas con poder mágico lo tienen desde su nacimiento, y las que no lo tienen no pueden adquirirlo mediante el entrenamiento. ¿Y yo qué? Preguntó Oscar. Lo tienes. Nunca lo supe. Entre el linaje real directo de Farsas, nunca había habido un mago. Tinasa había dicho que el linaje no era una garantía, pero aún así, escuchar que Oscar tenía poder mágico fue una sorpresa. Tal vez había habido antes un miembro de la realeza de Farsas que tuviera aptitudes mágicas pero que hubiera muerto sin saberlo. Con una media sonrisa sombría, Tinasa señaló la espada de Oscar. Pero mientras lleves a Acacia, no podrás usar magia. Te impide concentrar el poder mágico dentro de tu cuerpo. Sin embargo, mi barrera protectora sobre ti es un hechizo lo suficientemente complejo como para que pueda coexistir con Acacia.
Finalmente, Oscar comprendió a qué se refería cuando dijo que prefería no levantar la barrera porque requeriría mucho esfuerzo. Tenía razón. Normalmente, una espada que anula la magia no debería poder coexistir con un hechizo que protege al usuario de todas las formas de ataque. A Oscar le asaltó un agudo sentimiento de gratitud por lo mucho que había invertido en ese hechizo. Dicho esto, porque tienes magia, deberías ser capaz de verla. Quizás la razón por la que no puedes es porque crees que eres incapaz. Mañana, trata de concentrar más tu conciencia en ella, instruyó Tinasa. Entendido, aceptó Oscar. Tinasa se bajó de la caja en la que estaba sentada y se puso delante de él. Con una bonita floritura, le extendió las palmas de las manos. ¿Qué quieres hacer? ¿Volver al castillo? O si tienes hambre, puedo prepararte algo. ¿Sabes cocinar? Preguntó Oscar, algo sorprendido. Claro que sí. ¿Cuántos años crees que he estado viviendo sola? ¿Como 1000? Si lo dices en serio, mañana te haré saltar en pedazos, se quejó Tinasa, dedicándole una peligrosa sonrisa que parecía que le iba a hacer saltar en pedazos allí mismo. Como solía hacer, Oscar puso una mano sobre la cabeza de la bruja. Muy bien, quiero que me prepares algo. De acuerdo, respondió Tinasa, dándose la vuelta y desapareciendo en su cocina. Estaban a mitad de su mes de formación. Tinasa no hizo explotar a Oscar al día siguiente, pero sí lo rodeó de un mar de llamas. El anillo de fuego que Tinasa estableció se elevaba a su alrededor por todos lados. El mero hecho de estar en medio de él le hacía sudar y sentía que podía desmayarse por el calor. Escapa antes de que te derrumbes o te quemes, declaró la bruja, mirando a Oscar desde lo alto. Su tono era tan ligero como si dijera, vuelve antes del atardecer si vas a salir a jugar. Está muy caliente, gimió Oscar, enviando un golpe de prueba al muro de llamas. El muro se retiró de Acacia, y se formó una fisura durante un segundo, pero las llamas volvieron a cerrarse una vez que la espada se retiró. En un instante, el muro volvió a tener el mismo aspecto que antes, y la bruja le ofreció un consejo. No te limites a dar tajos como siempre, mira el flujo de poder mágico. Encuentra el punto que es el eje del hechizo. Dices eso, pero, murmuró Oscar, quedándose sin palabras. Una cosa que había aprendido en las 2 últimas semanas era que, una vez que Tinasa decidía enseñarle algo, lo hacía sin piedad. Tenía cuidado de no ir demasiado lejos, pero sus métodos eran lo suficientemente duros como para que le pareciera un milagro que no hubiera muerto todavía. Sin embargo, los resultados hablaron por sí mismos. Oscar sentía que estaba mejorando de verdad. Su destreza con la espada había sido superior a la de Tinasa para empezar, y ya tenía instintos de combate. Su bruja guardiana parecía elaborar lecciones muy específicas para Oscar, y este absorbía las técnicas de lucha contra los magos como una esponja. No te digo que uses el ojo de tu mente. Usa tus ojos reales. La configuración mágica debería ser visible dentro de las llamas, instruyó Tinasa. Entendido, respondió Oscar. Estaba a punto de desmayarse si no mantenía la calma. Secándose el sudor de la frente, miró fijamente el muro de fuego. Aunque el color y la forma de las llamas parpadeaban y cambiaban, mantenía su verdadera esencia, vibrando hipnóticamente. Oscar inhaló lentamente, y luego se congeló. Se quedó con la mente en blanco, decidiendo confiar solo en lo que Tinasa le había dicho. Dejando escapar una respiración controlada, Oscar cerró los ojos. Cuando los abrió parecieron surgir finos hilos del mismo color que las llamas. Formaban un enorme arco, circulando dentro del muro de fuego en forma de espiral. Oscar levantó el cuello para observar el círculo en llamas. Justo detrás de él, había un punto en el que las líneas estaban más concentradas. Desenfundó a Acacia y se acercó a las llamas, luego dio un ligero tajo en ese punto como si lo deshiciera. La punta de la espada tocó ese punto clave, y en el instante en que se cortó el círculo de llamas se apagó, como si se extinguiera. Todo lo que quedaba era el calor hirviente. Muy bien, le felicitó Tinasa. Oscar envainó a Acacia y levantó la vista para ver a la bruja aplaudiendo alegremente. El progreso de Oscar en el aprendizaje de la magia fue rápido. Fue tan rápido que Tinasa llegó a preguntar si Oscar necesitaba el resto del mes para practicar. Una vez que aprendió a percibir las configuraciones de los hechizos, así como el poder mágico que no tenía forma de hechizo, su entrenamiento pasó de las lecciones a escenarios de combate más prácticos. Realmente me gustaría que lucharas contra un humano, murmuró Tinasa, apoyándose en la pared después de que Oscar derrotara fácilmente al espíritu demoníaco que había convocado para que practicara. Oscar utilizó un paño para limpiar la sangre del espíritu demoníaco de su espada. No hagas que esto suene como si estuvieras juntando 2 bichos para intentar que se peleen, reprendió.
Nunca he hecho eso. Yo lo he hecho. Increíble, eres el príncipe heredero. ¿Por qué estabas fuera haciendo algo tan vulgar? La bruja reprendió con el ceño fruncido de desaprobación, y luego agitó la mano para disipar el cuerpo asesinado del espíritu demoníaco. Oscar volvió a meter la acacia en su funda. Si necesitas un oponente humano para mí, ¿por qué no consigues que uno de nuestros magos lo haga? ¿Qué tonterías estás soltando? Si un mago normal se enfrentara a ti, tendría pesadillas y noches sin dormir. Tengo que encontrarte un oponente que no esté atado a ti. Justo en ese momento, una luz blanca entró en el vestíbulo de la torre. La entrada de la torre se había abierto. Un número de sombras se encontraban fuera de la puerta, probablemente retadores. ¿Dejaste la puerta abierta? Preguntó Oscar. Parece que lo hice. Uy, no está bien, observó Tinasha, enderezándose por reflejo y acercándose a Oscar en el centro del pasillo. Afuera había 5 hombres cuya vestimenta los hacía fácilmente reconocibles como aventureros. Entraron con cautela y se sorprendieron al ver a Oscar y Tinasha. ¿Qué hacen aquí? ¿Han venido a asaltar la torre? Preguntó uno de ellos. Oscar y Tinasha intercambiaron miradas, ambos sin saber qué responder. Entonces, la bruja esbozó una sonrisa traviesa y dio una palmada. Oscar se hizo una idea de lo que estaba pensando, pero rezó por equivocarse. Sin hacer ruido, Tinasha se elevó en el aire. Observó a los 5 visitantes aturdidos desde lo alto. 2 espadachines, un mago con arco con equipo de medio alcance, un mago con equipo de largo alcance y un mago para la defensa. La bruja sonrió diabólicamente. Para ella, el momento no podía ser más perfecto. Bienvenidos a mi torre. Me alegro de que hayan hecho una aparición tan repentina. Su saludo causó un revuelo entre los invitados. Abajo, Oscar tenía la cabeza entre las manos. Un espadachín apuntó con su espada a Tinasha y le preguntó, ¿realmente eres la bruja? Sí, respondió Tinasha. ¿Has venido con algún asunto para mí? ¿Nos concederá nuestro deseo? Si tienen fuerzas, respondió ella, haciendo que los hombres murmuraran entre ellos. Otro joven espadachín del grupo se adelantó. ¿Realmente concederás algún deseo? Quiero decir, te ves realmente hermosa, así que si digo que te deseo, ¿aceptarías? No me importa. Tinasha. Gritó Oscar con rabia. La bruja, riendo, se posó junto a él. Sin embargo, dije que solo si tienen fuerza. Normalmente, tendrían que subir al último piso de la torre, pero hoy es una excepción especial. La bruja chasqueó los dedos y la puerta abierta se cerró de golpe. Los hombres, sin poder volver atrás, se pusieron rígidos. Tinasha señaló con un dedo de marfil a Oscar y anunció sedosamente. Derrótenlo. Si lo hacen, les concederé todo lo que deseen. La excitación nerviosa llenó a los hombres al oír tal promesa. Probablemente pensaron que esto sería más fácil que enfrentarse a la infame torre que se dice que se come a los que son tan tontos como para desafiarla. Un mago arquero se adelantó. ¿1 contra 1? Preguntó. No, todos ustedes contra él, declaró Tinasha, flotando en el aire de nuevo y acercando sus labios al oído de Oscar. Haré que nadie muera. Sigan luchando hasta la saciedad. ¿Por qué, tú? Comenzó Oscar. Buena suerte. Cantó Tinasha, pareciendo realmente entretenida. Oscar tenía la clara sensación de que se había convertido en un bicho. Sin embargo, ya no había nada que hacer al respecto. Se agarró a Cassia. Esa fue la señal de los hombres para también prepararse para la batalla. Oscar miró a la bruja desde su lugar de espectador en lo alto, y luego miró al joven espadachín, el que había pedido a Tinasha como deseo. Supongo que empezaré con él, reflexionó Oscar. Tinasha dio una palmada. Con eso como señal, la batalla comenzó. En un abrir y cerrar de ojos, Oscar había acortado la distancia con el espadachín. Con Acacia, rompió la barrera que el mago defensor había puesto sobre él. Todo ocurrió a una velocidad que debería haber sido imposible, y el rostro del hombre se congeló en shock. ¿Qué? Estaba atónito ante una muerte inevitable. Sin dudarlo, Oscar apartó la espada del hombre y luego le cortó el torso. Sin embargo, en lugar de ser bisecado, el cuerpo del hombre se desintegró como el humo justo antes de que Acacia pudiera tocarlo. Probablemente, Tinasha había considerado que se trataba de una herida mortal y lo había transportado lejos. Los 4 hombres restantes estaban alborotados por la rápida eliminación de su compañero del tablero. El otro espadachín del grupo recuperó la compostura y gritó. No se descuiden. Ataquen todos a la vez. Y lanzó su espada contra Oscar. Fue un golpe largo y arrollador, cargado de fuerza e ímpetu, pero Oscar lo recibió sin esfuerzo.
Ignorando al espadachín que se tambaleaba por el retroceso del bloqueo del príncipe, Oscar saltó delante del mago, que intentaba clavar una flecha, y lo atravesó. La incredulidad estaba escrita en la cara del mago mientras era teletransportado, pero Oscar ni siquiera se molestó en ver cómo sucedía. Retrocedió un instante. El espadachín volvió a ponerse en pie y Oscar se abalanzó sobre él. «Eres un maldito familiar de la bruja», gritó el espadachín. «Por favor, no digas groserías sobre los titulares de los contratos de la gente», llamó desde arriba la voz de Tinasha, que sonaba exasperada. Si Oscar escuchó las palabras de la bruja, no reaccionó. En lugar de eso, se enfrentó a la espada que se dirigía a él con la suya, mirando al mago que todo el tiempo había estado recitando un hechizo. Al quinto choque, apartó la espada del hombre y luego hizo caer a Acacia sobre el hombro de su oponente. El espadachín desapareció. Fue entonces cuando el mago terminó su conjuro, y una ráfaga de poderoso viento fue lanzada contra Oscar. «Toma eso». Para el mago, la magia debe haber parecido un movimiento asesino. Oscar se limitó a extender su mano derecha y aplastar el núcleo en el centro del remolino. En un instante, las ráfagas arremolinadas se dispersaron. El mago se quedó atónito ante tan inesperada hazaña, y Oscar se acercó a él. Desde atrás, otro mago envió un hechizo de atadura invisible, pero un destello de Acacia lo cortó. El mago empezó a recitar otro hechizo presa del pánico, pero Oscar le clavó su espada y desapareció como sus compañeros. Mirando hacia atrás, Oscar vio al último mago tirado en el suelo, y colocó la punta de su espada contra el cuello del hombre. Se acabó. Hubo un destello, y luego el último retador fue transportado. La voz de la bruja sonó, clara como una campana. «Eso se acabó demasiado pronto. Necesitas un mejor gusto en los oponentes», dijo Oscar. «Lo siento», se disculpó mientras volvía a revolotear por el suelo con mucho ánimo. Oscar envainó a Acacia y sujetó su esbelto cuerpo en brazos. Tinasha sonrió mientras acariciaba el cabello revuelto de Oscar. «Has superado mis expectativas con lo bien que lo has hecho. Vamos a poner fin a esto». «¿Segura? Todavía nos quedan 5 días. No tiene sentido continuar». «Gracias por todo tu trabajo», dijo Tinasha, deslizándose de sus brazos y cayendo al suelo. Observando su esbelta figura, Oscar murmuró: «Si luchara contra ti con todo tu poder, ¿podría ganar?». Era algo que el príncipe no había considerado antes. Si ese día llegaba, se enfrentaría a la bruja más poderosa. Oscar solo había formulado la pregunta de forma ociosa, pero Tinasha inclinó la cabeza con duda, y luego lo miró con ojos llenos de soledad. «¿No crees que sería aburrido saberlo ahora?». Bajó sus largas pestañas negras. Había un brillo transparente en sus orbes oscuros. Una sonrisa se dibujó en sus pequeños labios y, en ese momento, parecía tanto una niña como una bruja que había vivido toda una vida. Esta apariencia suya de alguna manera se sentía distante para Oscar o tal vez estaba tratando de serlo. Algún día, Tinasha podría realmente desaparecer. Perdido en sus cavilaciones, Oscar contuvo la respiración sin darse cuenta por un momento. Acariciando la cabeza de la bruja, consiguió reprimir su preocupación por lo que estaba por venir. «He ganado, así que concédeme un deseo». «Está bien, solo asegúrate de que sea algo que pueda manejar. Has trabajado muy duro este último mes. Mientras no sea un matrimonio, lo haré. No me arruines la diversión». Oscar hizo un mohín. «He aprendido la lección». Riendo, Tinasha abrió una matriz de transporte para llevarlos a ambos de vuelta al castillo. Le tendió una mano a Oscar. Su palma era pequeña y de color blanco cremoso. Parecía brillar cuando Oscar puso su propia mano sobre ella. Cuando entrelazó sus dedos con los de ella y apretó ligeramente, ella le dedicó una sonrisa teñida tanto de alivio como de tristeza. Espero les haya gustado el video de hoy, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevo video. Hasta el próximo video, gente exitosa.